Bienvenido a Vivir al 100, el podcast de Cancer Center Tech 100. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Juan Manuel Fraga. Este es el podcast Vivir al 100 de Cancer Center Tech 100, un podcast enfocado, dirigido a pacientes con cáncer y sus familiares. Sin embargo, bueno, todos son bienvenidos de escucharlo, por supuesto, y si es útil, recomiéndenos. Nuestras redes sociales, Cancer Center Tech 100 en Facebook e Instagram, también nos encuentran así en YouTube. Nuestra página web, www.cancercentertech100.com. Nuestro teléfono en la ciudad de Querétaro es el 442-215-0775 en México. Y en WhatsApp nos encuentran en el +52 442-670-0350. Nuestro correo electrónico, por supuesto, contacto@cancercentertech100.com. Así es que no hay pretexto para no localizarnos. El día de hoy, un súper tema, trasplante de médula ósea. Tengo a dos invitados por primera vez aquí en el podcast y vamos a platicar de este tema. Y les recuerdo el tema pasado, cáncer de próstata, con el doctor Javier Castellanos, un programa estupendo y con muchos tips y con muchas ideas, muy honesto el doctor Javier sobre este problema, y al final les comento sobre nuestro próximo episodio. Bueno, antes de presentar a nuestros invitados, quiero comentar esta entrada de nuestro blog, cómo hacer un plan para dejar de fumar. Creo que llevamos varios episodios hablando de la importancia del tabaquismo como causante de cáncer de todas las áreas, cáncer hematológico, cáncer de próstata, como decía el doctor Javier en el episodio pasado, por supuesto cáncer, pulmón, de vejiga, etcétera. Y creo que un plan importante para la prevención de cáncer es el dejar de fumar cuando se tiene este mal hábito. Entonces, en esta entrada del blog ponemos ahí algunos tips. Creo que el primer paso es desear fumar y poner una fecha para iniciar este nuevo hábito de no fumar, y trae ahí una serie de tips que ustedes pueden adoptar para cuando decidan dejar este mal hábito. Y bueno, por supuesto, siempre es recomendable que se asesoren de especialistas, pero si bien el especialista los va a orientar, siempre es cuestión de uno mismo y de su voluntad de lograr dejar este hábito. Esto es Vivir al 100, el podcast de Cancer Center Tech 100. Bueno, pues pasamos a la parte importante del episodio y estamos de manteles más largos que el episodio pasado. Tenemos a dos invitados, la doctora Margarita Contreras. La doctora Margarita es especialista en hematología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella hizo la especialidad de trasplantes y la especialidad de hematología. Entonces, la especialidad de hematología la hizo en Centro Médico Nacional Siglo XXI, avalado por la UNAM, y luego hizo una estancia de trasplantes en San Luis, en París. Ella es actualmente la jefa de la unidad de trasplantes del Hospital Siglo XXI y además cuenta con una maestría en Ciencias Médicas por el Instituto Politécnico Nacional. También nos acompaña de Cancer Center Tech 100 el doctor Salvador Campos, a quien ya conocen por episodios anteriores. Él es el jefe de hematología de Cancer Center Tech 100, él es médico egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y también es egresado del Hospital de Especialidades Siglo XXI, avalado por la UNAM, de la especialidad de hematología. Pues bienvenidos los dos. Doctora, yo sé que te estás haciendo el espacio para platicar con nosotros, y ahora esta es una ventaja de que nos hemos adaptado a los programas de teleconferencia para poder hacer estas entrevistas aunque estén en otros países, pero agradezco que dentro de todo te hayas hecho el tiempo para platicar con nosotros, con nuestros pacientes, sobre el tema de trasplante de médula ósea, un tema que cada vez va tomando más relevancia alrededor del mundo y por supuesto en México, ¿no? Bienvenida. Muchas gracias. Pues Salvador, también bienvenido, muchas gracias por acompañarnos hoy. Nuevamente, gracias por la invitación, Manuel, y también agradecer y externo el gran honor de platicar con la doctora Margarita, una gran médico encargada de la unidad de trasplante de médula ósea, donde yo hice mi especialidad. Entonces, pues yo creo que hace una plática muy nutrida. Claro, pues muchas gracias. Y vamos a empezar con esto, ¿no? Siempre cuando hablamos de trasplante de médula ósea, de entrada la gente empieza a confundirse. Yo lo veo mucho incluso con familiares míos que no son médicos,
que dicen que tuvieron un trasplante de médula ósea y señalan su espalda, ¿no? Como refiriéndose a la médula espinal, como que de entrada ahí hay un malentendido, porque siempre dicen solo trasplante de médula, sin el apellido ósea, ¿no? Entonces, platícanos, doctor, un poco qué es el trasplante de médula ósea y ahorita seguimos con algunas preguntas, ¿no? Claro, como bien, bueno, agradezco la invitación y como bien comenta, el trasplante de médula ósea casualmente es el único trasplante que no es quirúrgico. Uh-huh. Generalmente las personas buscan la cicatriz de donde les metimos la médula, pero es el único trasplante que no es quirúrgico. Técnicamente el trasplante es una transfusión. Lo importante es que esa transfusión va a ser de unas células especiales que van a ayudarnos a reconstituir toda la sangre del paciente a como estaba antes de que estuviera enfermo, o muchas veces mejor, ya que la sangre original generó un problema y dejó crecer la enfermedad. Entonces ya con el trasplante tratamos de que ya no vuelva a ocurrir esa situación, que el sistema inmune alcance a detectar el problema y lo pueda resolver. Pero si de entrada no es quirúrgico, equivale a una transfusión. Lo relevante es toda la biología que es importante para que llegue a funcionar y a reconstituir toda la sangre del paciente. Ya, digamos que más que un trasplante es cambiar el órgano hematopoyético, ¿no? El cambiar el órgano que produce la sangre anterior por uno nuevo. Vamos a decirlo así, pero hay todo un tema técnico detrás de eso bastante interesante, ¿no? Así es. ¿Y en qué casos se puede llegar a utilizar este procedimiento? Ya que el trasplante tiene que ver con lo que es la formación de la sangre de entrada se da en la médula ósea, que no tiene nada que ver con la médula espinal, como comentaba, doctor. La médula ósea se encuentra en el tuétano de todos los huesos del organismo. Cuando somos pequeños está en todos los huesos y conforme vamos creciendo en edad se va restringiendo a ciertos huesos, que son los huesos planos, como la pelvis, como el esternón, como las costillas. Entonces nada que ver con la médula espinal. Entonces esto lo que va a pasar es que se enferma el sistema hematopoyético, la médula ósea, y va a generar una enfermedad. Entonces hay enfermedades hematológicas como las leucemias, los linfomas, los mielomas, en los cuales tenemos que cambiar de origen la médula para curar la enfermedad. Pero también es una maniobra de tratamiento que nos puede ayudar en otras situaciones en las cuales necesitamos romper la resistencia de un tumor, pero rescatar al paciente con médula ósea. ¿Para qué? Para que el tratamiento no sea tan tóxico, porque podemos tener baja de defensas demasiado prolongada, que eso no nos permite elevar las dosis de la quimioterapia por otro tipo de tumores, como sea de mama, como otras enfermedades que se pueden curar, porque el trasplante implica rescatarlos de esa caída de defensas tan importante y nos permite curar el tumor y rescatar a la persona. Entonces enfermedades hematológicas como cánceres hematológicos, linfoma, leucemia, mieloma, y también enfermedades que no son cáncer, pero que afectan la producción de sangre, como la anemia plástica, los síndromes mielodisplásicos o algunas deficiencias. Y actualmente pues también en enfermedades inmunológicas. El trasplante implica lo que es como cuando la computadora no funciona, que hacemos un reset, la apagamos y la prendemos otra vez. Pues en las enfermedades inmunológicas como la esclerosis múltiple, esclerosis sistémica, el trasplante intenta hacer un reset al sistema inmune para que posteriormente se reconstituya con células con un mejor equilibrio y nos ayude a controlar o a curar muchas veces la enfermedad de origen. Ya. Un poco para entender esto, Chava, si quieres complementar, las células hematológicas o las células de la médula ósea entonces tienen funciones no solo de cargar oxígeno, como todo mundo piensa, los eritrocitos, los glóbulos rojos cargan oxígeno, pero hay una serie bien importante que es la serie blanca, que tiene, como dice la doctora, funciones inmunológicas, ¿no? Entonces, al cambiar esto, estamos cambiando muchísimos aspectos de la biología, ¿cierto? Exactamente, sí, dentro de las enfermedades que ya habíamos tratado en algún podcast, tanto las hematológicas y otras no hematológicas, que también los hematólogos nos adentramos un poquito,
muchas tratamos de resolver estos problemas con este trasplante, porque efectivamente, como se comentó, es un reseteo. Nosotros borramos las células junto con su memoria, se les hace un trasplante y se vuelve a activar todo este sistema inmunológico para tratar de curar al paciente. Entonces, realmente, como dijo la doctora, es un reseteo de la sangre para restaurar toda la función. Sí, es como reprogramar el sistema inmune, como reprogramar el sistema hematológico, ¿no? Yo lo veo así como algo casi como de ciencia ficción, aunque sabemos que hoy sucede con mucha frecuencia, y que no pasa con otros órganos del cuerpo porque no es una biología tan manejable, ¿no? Como en este caso. Y nos platicabas, doctor, antes de empezar a grabar este episodio, que hay diferentes tipos de trasplante de médula ósea y que obviamente el procedimiento es ligeramente diferente. No sé si quieres profundizar en este tema para que la gente sepa, ¿no? Supongo que habrá unos tipos para algunas condiciones y otros para otras o ciertas situaciones y en ese caso el procedimiento difiere un poco entre uno y otro, ¿no? Más que nada, lo importante es que el trasplante se divide primordialmente en dos. Por un lado tenemos el trasplante autólogo, en el cual el propio paciente se puede donar sus células. ¿Y en qué casos lo vamos a usar? En los casos que queremos rescatar al paciente de la toxicidad del tratamiento. Entonces, le quitamos sus células, las guardamos, le damos el tratamiento y le regresamos después sus células para que con esas pueda reconstituir todo su hematopoiesis, como decía, la función de las plaquetas, que es para el sangrado, la función de los eritrocitos, que es para oxigenar, y la función inmunológica, que tiene que ver con los leucocitos o la serie blanca. Este tipo de trasplante en algunos tumores también funciona porque la biología permite que le demos quimioterapia, guardemos células, tratando de que estén lo más libres de tumor posible, damos quimioterapia otra vez más intensa y regresamos sus células, y eso permite que sea una toxicidad manejable y nos puede dar una buena respuesta de la enfermedad. El autólogo aplica para algunas enfermedades como los linfomas, el mieloma y las enfermedades inmunológicas como esclerosis múltiple, esclerosis sistémica, ¿sí? Y la enfermedad de Hodgkin o linfoma de Hodgkin, linfoma no Hodgkin y de Hodgkin. Y por el otro lado tenemos el trasplante halogénico. En el trasplante halogénico es cuando no podemos ayudar al paciente con su propia sangre porque el daño es tal que no es posible sortearlo. Entonces, ¿qué necesitamos? Poner un nuevo sistema hematopoyético de otra persona. Se denomina halogénico porque halo quiere decir de un humano diferente a mí. Y ese halogénico pues va a tener ciertos apartados en función de que si ese humano es mi hermano, o es mi papá, o es mi primo, entonces se va a llamar halogénico relacionado de un hermano de mamá o papá, o no relacionado de un donador de un registro que sea compatible conmigo, o de un donador haploidéntico que es relacionado o no, pero que solo comparte la mitad del material genético conmigo. Entonces, lo primordial es autólogo y halogénico, y la compatibilidad ya va a depender las características de cada caso, y el halogénico se usa más en las leucemias, principalmente en leucemias. Ok. Cuando hablas de halogénico, supongo que es lo mismo como cuando un paciente recibe un trasplante renal, ¿no? Si es de un familiar relacionado, a incluso su gemelo, es menos probable el rechazo que de alguien que no está relacionado o que no tienen común ciertas compatibilidades, ¿no? En este caso tienes la ventaja de tener la posibilidad del autotrasplante, ¿no? Que eso no se puede en otras enfermedades, pero cuando no tienes el halogénico y existe este riesgo, ¿no? El de rechazo también. Más que rechazo se llama enfermedad del injerto en contra del huésped. El huésped. Entonces aquí más que el paciente rechazar al trasplante, es al contrario, es el trasplante intenta rechazar al paciente. Claro, porque ahí se origina, ¿no? El sistema inmune. Sí, es una reacción inmune que tenemos que equilibrar, porque por un lado es malo, es como un cuchillo de doble filo. Por un lado me va a causar daño orgánico, pero por el otro también le va a causar daño al tumor o a la leucemia. Yeah. Entonces, al final, ese es lo que nos va a llevar a la curación, algo que se llama enfermedad del injerto en contra de la leucemia.
pero tenemos que irlo midiendo para medir el filo malo, el que nos da toxicidad. Entonces, sí existe en algunas enfermedades, es necesario que exista para que exista la curación. Claro. Y en otras preferíamos no tenerlo porque no hay un tumor que curar, como en la anemia plástica o en la mielodisplasia. Sería lo ideal, pues, de que no hubiera. Pero por eso hay que darle al paciente una preparación especial para tratar de prevenirlo, y una vez que aparece, tratarlo de manera adecuada para equilibrar toxicidad y beneficio. Súper interesante, y me quedo muy con este mensaje, ¿no? O sea, hay enfermedades donde la enfermedad de injerto contra huésped en cierto grado es deseable, ¿no? Porque esta inmunidad va a ayudar a controlar la enfermedad que inició en todo el proceso de tratamiento, y en otros casos no, en otros casos es lo último que quieres, ¿no? Entonces, también eso está súper interesante, y obviamente supongo que ustedes como especialistas saben un poco modular esta situación, pues con medicamentos y con parte de la estrategia terapéutica que se decide realizar, ¿no? Platíquenos un poco más, porque yo aquí es donde creo que muchos tienen dudas. ¿Qué pasos se siguen así en general, y como para alguien como yo de ignorante, ¿no? Así, ¿qué pasos deben de seguirse para que una persona pase por este proceso, ¿no? Sí, Chava. Esa pregunta es súper importante, Manuel, y ahorita antes de que la doctora Margarita Contreras conteste, es súper importante porque todos los pacientes, bueno, no todos, pero ya muchos con toda la actualidad, toda la información, todos ya lo primero que preguntan es por un trasplante. Oiga, doctor, ¿me va a trasplantar? Oiga, doctor, yo soy candidato a trasplante. Oiga, entonces siempre ya el paciente llega con esa inquietud. Entonces yo creo que esta pregunta es muy importante. Sí, porque supongo que en algunos casos será la primera opción, pero no en todos, ¿no? Entonces, de entrada habría que evaluar cuándo sí, cuándo no, y después ya pasar por una especie de protocolo, ¿no? Bueno, por un protocolo de trasplante, pero platíquenos un poco eso, la selección, cuándo se utiliza, y después cómo sería de manera general un protocolo de trasplante. O sea, primero que nada es la enfermedad. Punto número 1, la enfermedad. Si el paciente tiene una enfermedad hematológica, ya existe literatura que nos dice cómo le puede ir sin trasplante y cómo le puede ir con trasplante. Yeah. Si la literatura está a favor del trasplante, quiere decir que es una enfermedad que potencialmente se puede curar con trasplante. Por lo tanto, hay que considerar el trasplante como un paso dentro de su tratamiento, pero desde el diagnóstico. Yeah. ¿Sí? Entonces, primero es tener una enfermedad susceptible de curación o de mejoría con trasplante. Ya que tenemos ubicada la enfermedad, ahora vamos al siguiente apartado. ¿En qué momento se lo voy a dar? Tenemos que ver la enfermedad cómo responde al tratamiento inicial. No podemos ir a trasplante sin haber tratado antes, más que en la anemia plástica, porque la anemia plástica es ausencia de hematopoiesis y el paciente requiere transfusiones, tiene infecciones, entonces esa sí es una urgencia de trasplante y no requiere mayor cosa, es contar con el donador y buscar un trasplante alogénico con la mejor compatibilidad. En los cánceres, que son las leucemias, tenemos que tener un tratamiento previo para ver cómo responde la enfermedad. Una vez que la enfermedad está estable, es el mejor momento, el primer momento en que la estabilizamos es el mejor momento para decidir. ¿El paciente se puede o no curar con trasplante? Ahora, si sí se puede curar, por ejemplo, una leucemia mieloide aguda, potencialmente se puede curar con trasplante. ¿Qué sigue? Ya le empecé tratamiento, lo tengo estable, ¿qué sigue? Tengo que buscarle un donador. ¿Qué tipo de trasplante le voy a ofertar? Puede ser un autólogo o no. No se puede, bueno, un alogénico, tiene hermanos, no tiene hermanos. Tenemos que hacer un estudio de alguna manera sociológico del paciente para saber cuál es el contexto que tiene hermanos o no, y mandar a hacer una prueba de compatibilidad. Ya que identificamos al paciente, tiene potenciales donadores, hacemos prueba de compatibilidad. Ya que hicimos la prueba de compatibilidad, podemos decir, bueno, tiene un hermano compatible al 100%, no, pues tiene un hermano del 50% nada más, tiene una hermana, tiene su papá, tiene su mamá. Entonces es primero el diagnóstico, se puede curar con trasplante, qué tipo de donador tiene, después del tipo de donador, entonces de acuerdo a ambos,
se les hace una serie de estudios que se llaman elegibilidad. ¿Para qué? Tiene 3 objetivos principales. El primero es el estado de la enfermedad, ¿cómo está? ¿Está en el momento adecuado para ir a trasplante o no? Y es o no curable. Segundo, ¿cómo está el paciente? Como muchos ya recibieron tratamiento, necesitamos saber cómo están sus órganos, pulmones, riñón, corazón. ¿Por qué? Pues porque todo procedimiento tiene cierta toxicidad que tenemos que equilibrar. Y por último, y no menos importante, el paciente tiene infecciones, no porque no se vaya a trasplantar, sino porque es ideal controlar las infecciones antes de llegar a un proceso de trasplante para reducir la toxicidad. Entonces, ya que le hicimos la elegibilidad, vemos cómo está el paciente y decimos, ok, ya tengo el donador, tengo el paciente, está en condiciones. ¿Qué me toca ahora decidir? ¿Qué tipo de quimioterapia y qué tipo de preparación le voy a dar al paciente? ¿Y de dónde voy a obtener las células hematopoyéticas para trasplantarlos? Si las voy a obtener del donador de la médula ósea, de sangre periférica, o no tiene y las voy a obtener de un cordón umbilical, ¿sí? Entonces todo eso nos va haciendo que vayamos poco a poco armando el rompecabezas para llegar al punto en que decimos tenemos todo listo, ingresa, se hace la preparación, el paciente recibe toda la quimioterapia y a la par el donador se está preparando. En el halogénico, en el autólogo, pues tenemos que hacerlo en 2 pasos. Primero recolectamos las células y en un segundo paso vamos al trasplante con el mismo paciente. Y pues ya de ahí viene todo lo que implica la hospitalización, el tiempo, las complicaciones que pueden ocurrir, las transfusiones, para llegar a un alta. El paciente ingresa y más o menos cuenten 40-50 días de estancia entre que el paciente entra al hospital y sale del hospital. ¿Para qué? Para que se salga de manera estable y ya podamos seguirlo ambulatoriamente para estar vigilando. ¿Sí? Más o menos es un esquema. Por lo que me platicas entonces, un poco para agregar, ¿no? Y de lo que yo sé, porque tampoco soy experto, en estos 50 días entra al hospital cuando ya se es candidato y ya se evaluó la utilidad del trasplante, ya se preparó, ya se tiene un donador o ya se decidieron varias cosas. Y en esos 50 días, digamos, se le va a poner una quimioterapia para acabar con su médula ósea que tiene, que probablemente sea la causante de la enfermedad, ¿no? O que parte de la enfermedad tenga que ver con ella. Y una vez que esté casi por completo sin médula ósea, se le va a reemplazar con la nueva médula ósea que se obtuvo antes, ¿no? Y ese es el tiempo de recuperación que va a ser necesario durante estos días que mencionaste para que el paciente salga al control ambulatorio, ¿no? Así es. Súper interesante. Además, como les digo yo, los hematólogos se me hacen como los deportistas extremos de la oncología porque realmente llegan al límite con estos pacientes, ¿no? En el sentido de que requieren una disciplina y un cuidado absolutos en este procedimiento. Yo lo poco que veo de trasplante de médula ósea son una disciplina y un cuidado durante la estancia hospitalaria de absoluta asepsia, por ejemplo, ¿no? Porque hay momentos en los que los pacientes están sumamente vulnerables a infecciones, ¿no? Entonces, obviamente no es un procedimiento libre de riesgos, ¿no? Platiquemos un poco de los riesgos del trasplante de médula ósea para que las personas los conozcan y también, pues, que reconozcan toda la infraestructura necesaria y la preparación de los equipos de trasplante, pues porque si bien es una alternativa, hay que hacerla en el lugar correcto y bajo los controles apropiados, ¿no? Entonces, platícanos un poco de esto, Margarita. O Chava también, si quieres complementar, ¿no? Sí, yo como siempre le comento a los pacientes, porque luego por ahí siempre, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué esto? Le digo, bueno, desde la propia enfermedad hematológica. La propia enfermedad hematológica es de mucho complicación infecciosa. Muchos incluso llegan al hospital con procesos infecciosos graves y es cuando hacemos los diagnósticos. Posteriormente, también les digo, el tratamiento, la misma implicación, infecciones, sangrados, anemia. Y ahora ya, si nos vamos
al tema principal, que es la toxicidad por el trasplante, pues es mucho más intensa esta toxicidad. Entonces yo a mis pacientes, desde que los identifico, si los voy a llevar trasplantado, desde un principio los estoy educando en medidas de mucha higiene, porque es algo de lo básico en la hematología. No se diga ahora en un trasplante. Oye, y menos hoy en día, ¿no? Como dicen. Exactamente, de hecho nuestras medidas higiénicas hoy en día yo creo que incluso nosotros las tenemos desde siempre, por lo educado de nuestros pacientes. Sí, es algo interesante en esta época hablar de estos temas del autocuidado, cuando en estas circunstancias hay grupos de médicos como ustedes que ya dominan el tema del lavado de manos y el no tocarse la cara y estos cuidados, porque es cosa de todos los días, ¿no? Pero Margarita, si quieres comentarnos también un poco más de estos riesgos y también cómo evitarlos, ¿no? Pues sobre todo esta parte de cuáles son o dónde se recomendaría hacer este tipo de procedimientos. Así como comenta el doctor Campos, precisamente muchos de esos cuidados, el paciente ya cuando llega a un trasplante ya debería tener una educación previa, también para facilitar las cosas, para evitar que se sienta abrumado por todos los cuidados que tiene que modificar cuando ya debería de traerlos desde antes para reducir infecciones. La toxicidad del trasplante tiene que ver con el hecho de que estamos transfundiendo células de una persona ajena al organismo, entonces el organismo por un lado intenta rechazar y por el otro lado el organismo que introducimos también intenta rechazar. Entonces, al querer equilibrar esto necesitamos dar inmunosupresión, medicamentos. Es como traer un Ferrari, si soltamos un Ferrari a cualquiera puede chocar porque mete la velocidad a fondo y ya. Pero ¿qué pasa si se lo damos con el freno de mano puesto? Por más que le pise, no va a alcanzar a chocar porque va a una velocidad baja. Entonces, la inmunosupresión eso implica un freno de mano al sistema inmune de ambos, tanto del donador como del receptor. ¿Para qué? Para que poco a poco vayan llegando a un buen acuerdo y empiecen a llegar a un punto de tolerancia en el cual puedan vivir juntos, se elimine la neoplasia, pero no haya toxicidad excesiva. Eso, por lo tanto, al tener freno de mano, si nos van siguiendo, pues nos van a alcanzar más fácil en el Ferrari. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que también las infecciones pueden incrementar, tan solo por esa parte de la inmunosupresión. Además de, pues la quimioterapia nos va a bajar defensas, entonces puntos que hay que cuidar. El paciente que llega a trasplante se le da la plática de primera vez y es todo lo que implica, todo el contexto. Nosotros les orientamos que yo lo voy a tener, por ejemplo, tiene que estar en un hospital que cuente con todos los servicios, que cuente con terapia intensiva. Ya hay lineamientos especiales para darle la validez a un hospital para contar con trasplante en las mejores condiciones. Tienen que tener idealmente cuartos individuales con flujo laminar, con baño, y con un manejo como área blanca, como quirófano. Ahí sí, cuando entramos, como decía, el cuidado pues ya estamos acostumbrados, cuando entramos a ver al paciente ya andamos de chongos, sin uñas, de gorro, botas, cubrebocas, lavado de manos, manejamos ropa estéril para el paciente, todo lo que entra hacia el paciente, él va a estar aislado de sus familiares, va a estar en un cuarto él solo, no va a tener familiar durmiendo con él ahí todas las noches, va a estar solo, va a tener, pues puede tener una televisión, un radio, algo para esparcimiento, pero porque va a estar él solito y tienen idealmente una línea telefónica para comunicación. Tienen flujo laminar, solo tienen contacto con la enfermera, con el médico y con el personal de limpieza que está en el cuarto. Se les pasa visita 1 o 2 veces al día, dependiendo la gravedad de cada uno, y pues ellos van a tener una rutina, no es que se vayan a aburrir, van a tener una rutina de hacer sus enjuagues, lavado de manos, baño todos los días, y parte de esto lo tenemos que traspolar a su casa. En el momento que ellos se van a casa, tienen que tener en la casa un cuarto, idealmente que no haya alfombra, que se puedan tener las ventanas cerradas para evitar polvo y contaminantes, porque como bien decía, les ponemos quimioterapia y las defensas se van a cero y tienen riesgo de infección de cualquier cosa, e infecciones que pueden llegar a ser graves. Entonces,
es muy importante eso y les vamos a dar una serie de medicamentos para protegerlos contra las infecciones. Para las infecciones por bacterias, para infecciones por hongos, para infecciones por virus y pues una serie de medicamentos que son necesarios para proteger al organismo de gastritis y de otras toxicidades propias de lo que es el proceso. Entonces, nosotros cuando tenemos un paciente de trasplante les damos una bitácora para su casa que se parece un poco a la hoja de enfermería, en la cual ellos tienen que llevar en su casa un seguimiento si tienen oxímetro, pues también con oxímetro, si no lo tienen, por lo menos es presión arterial, el pulso, su peso, su perímetro abdominal, para estar nosotros monitorizando desde casa cualquier cosa que se ofrezca. Las citas recién egresan, las citas son cada semana, los primeros 3 meses hasta que el paciente se encuentre estable y ya también se acostumbró un poquito a la disciplina. La comida debe de ser estéril, en el hospital lo manejamos así y cuando se van a casa se les pide que pues su platillo ya preparado se pase por microondas para tratar también de esterilizar el plato donde va y todo y reducir los contaminantes para reducir las infecciones potenciales. Esa es la parte del autocuidado que debe tener el paciente. Las otras complicaciones son propias de la quimioterapia, como puede ser daño en el riñón, daño en el hígado, ¿sí? Problema pulmonar, infecciones en el hospital, que para todo eso no es que no ocurran, sino que se tiene que tener previsto lo necesario para detectarlas a tiempo y tratarlas a tiempo y reducir así las complicaciones. No estamos exentos, pero en las mejores manos los pacientes pueden ir sin infecciones o cursar con infecciones, pero resolverlas de manera adecuada sin mayor complicación. Riesgo de complicaciones graves también las hay, como cualquier tratamiento, ¿sí? El trasplante no está exento de complicaciones, como tampoco lo está exento una apendicectomía ni una quimioterapia estándar. Sí, y como lo dices, o sea, no estás haciendo el trasplante de médula ósea por una gripa, lo estás haciendo por padecimientos que de otra manera no tendrían una opción de cura o de control a largo plazo. Entonces, al final, esta es una opción, como lo dices, en padecimientos bastante específicos y su utilidad se evalúa de acuerdo al contexto. Obviamente, los riesgos están en la ecuación, ¿no? Y estos riesgos se comentan con el paciente y su familia. ¿Querías decir algo, Salvador? Sí. Sí, doctora Contreras. Nosotros en Cancer Center tenemos todo un equipo completo, lo que llamamos calidad de vida, nutrición, psicología, rehabilitación. ¿Estos aspectos serán importantes en un trasplante de médula ósea? De hecho, sí es importante porque el paciente que va a trasplante se le hace un estudio sociocultural para tratar de tener claro que entienden las indicaciones. De hecho, se hace visita domiciliaria y lo ideal sería contar con el apoyo psicológico porque quieras o no, pues es tiempo de aislamiento sin la familia y es tiempo de disciplina en casa, que hace pues que sí les genere mucha ansiedad, sobre todo porque ya vienen de meses atrás de quimioterapia y de no tener una vida normal. Sí les va a tomar un tiempo, pero es la mejor apuesta que pueden hacer por curar una enfermedad. Exenta de complicaciones no está, pero bien llevada y con un paciente bien disciplinado y que sigue las indicaciones, pueden salir adelante sin mayor problema. Oye, se me hace muy, muy simpática la analogía con lo que muchos estamos viviendo alrededor del mundo en estos días, ¿no? El aislamiento, el tener que aprender cambios de hábitos, el cuidar nuestra higiene y todo, y que sea algo que llega para quedarse, ¿no? Y creo que entonces nuestros principales aprendices que ya pasaron por este proceso serían pacientes posttransplantados, que estuvieron en entrenamiento intensivo 50 días para después esto llevarlo a su vida por el resto de su vida, ¿no? El autocuidado, la higiene, la limpieza y todas estas cuestiones, ¿no? Valga la pena hacer la reflexión con quienes nos están escuchando, en decir, miren, esto ya lo hacía un grupo selecto de personas en el planeta y sobrevivieron y ahí están, ¿no? Y entonces que todos vean esto como un ejemplo también y que bueno, no somos nuevos en este tema del autocuidado y ahí hay un montón de sobrevivientes de enfermedades mucho más graves que ahí sí a fuerzas el autocuidado es lo que les salva la vida, ¿no? Claro, de hecho fue
para nuestros pacientes decirles distanciamiento, medidas generales, es, bueno, como cuando salí. Para ellos así fue tal cosa cual, de todos ¿no? los días. Oye, ¿y el autocuidado por cuánto tiempo puede llegar a extenderse? Bueno, entiendo que ahorita es para toda la vida, ¿no? Hasta que sepamos que las condiciones son seguras, no para estos pacientes, sino para todos, pero cuando estábamos antes de la pandemia, como hasta cuánto tiempo se debía extender estos cuidados? Habitualmente, por ejemplo, el cubrebocas N95, que es el que usa todos los trasplantados al salir, se los dejamos por 1 año. Okay. Compran un aparato también para, como en el hospital tenemos flujo laminar, ese nos permite una eficiencia adecuada de control de bacterias y de contaminantes. Se les pide que en su casa compren un aparato que se llama purificador de aire con filtro EPA, con H. Sí. El uso del purificador se trata de que sean las 24 horas en el cuarto del paciente y les pedimos que lo usen por 1 año también. Yeah. A partir de los 6 meses les empezamos a hacer evaluaciones para ver la reconstitución inmunológica y de acuerdo a cómo va cada paciente se les vuelve a dar un esquema de vacunación, precisamente tratando pues de reintegrarlos a la sociedad. Yo diría que los cuidados principales son los primeros 6 meses, bajarle un poquito la guardia sería después de los 6 meses hasta el año aproximadamente, dependiendo cada paciente, no es regla para todos, depende de cómo vaya cada quien. Exactamente, se va a ir, las libertades se les van a ir dando a cada uno. Lo que sí les pedimos es la comida cocida completo los primeros 3 meses. Ya después de los 3 meses ya tenemos cierta reconstitución inmune y ya les permitimos probar comidas crudas. Obviamente las quecas de la esquina están prohibidas forever, ¿sí? Mejor les decimos aprendan a cocinar las quecas y ya las comen en casa. Así en su casa, sí. Sí, al riesgo de una salmonelosis. Hemos perdido pacientes porque van y compran comida al súper porque no tuvieron tiempo de cocinar y el paciente llega con diarrea y desafortunadamente pierde todo por una comida así. Por ¿sí? no preparar su comida. Exacto. Y dentro de todo este proceso tan largo, doctora, ¿en qué momento podríamos considerar exitoso un trasplante? Pues la medida del éxito va a depender de la enfermedad que estamos tratando. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tratar una anemia plástica que una vez reconstituido decimos el trasplante es exitoso. Una vez que el paciente injertó y que deja de tener requerimientos transfusionales, hay éxito. Lo demás es mantener ese éxito, ¿sí? En una leucemia, oncológicamente hablando, para decir que un paciente está curado son 5 años, en los cuales no tenemos evidencia de la enfermedad y se encuentra estable. Entonces eso ya es una medida de oncología, decir 5 años sin enfermedad y sin un tratamiento de quimioterapia específico para la enfermedad implica que el paciente está oncológicamente curado. Pero para la anemia plástica, la cura es desde el principio. El asunto es mantener eso con todos los cuidados para evitar que vayamos a perder el injerto, que vayamos a tener alguna otra complicación. Y pues ahora estamos viendo muchas cosas a largo plazo que antes no veíamos. Ha mejorado la tecnología, los tratamientos y ahora tenemos más pacientes sobrevivientes a 10, 20 años. Y pues también les da apendicitis y les dan otras cosas como humanos que son. Entonces eso ya son cosas que muchos dicen, es que fue por el trasplante. No, seguimos siendo humanos y hay muchas cosas que tenemos que seguir cuidando por lo que ya recibimos de quimioterapia y por lo que pueda venir después. Pero más o menos así. Muy bien. Oye, pues qué interesante tema y creo que este ha sido de los episodios más largos por lo interesante y lo complejo del mismo. Entiendo un poco a manera de resumen que si hemos hablado de medicina personalizada en todos nuestros episodios anteriores, creo que esto se lleva así, ¿no? El top de medicina personalizada porque hablas de una evaluación trasplante muy detallada, hablas de una intervención muy dirigida al paciente con muchas variables que controlar, que además se hacen dependiendo de enfermedad, paciente, condiciones y demás, y luego una participación súper activa del paciente, la familia y todo el equipo, ¿no? Que incluyen
un equipo que los visita en casa, que lo tratan en el hospital, que lo educan, que lo acompañan durante meses, años, ¿no? Incluso para poder decir que este tema es exitoso, ¿no? No es como irte y operarte el apéndice y sales ya sin apéndice caminando, ¿no? Este es un tema, yo creo que de los más crónicos que he escuchado, pero además con unas historias también muy buenas, ¿no? De éxito, que pues son prueba de la medicina moderna de hoy en día, ¿no? Pero que además no dependen de un individuo, sino de un equipo, y parte del equipo es el paciente y su familia. Me pareció excelente la conversación de hoy. Yo creo que es un gran ejemplo para quienes nos escuchan, piensen que siempre hay como una posible solución en diferentes problemas médicos, pero que se requiere pues la participación y disciplina de todos. No es como que alguien te va a curar, sino que tú mismo tienes un rol importante dentro de tu curación, ¿no? Así es. No sé si quieras agregar algo más, Margarita, estamos sobre tiempo, pero a mí me ha encantado la conversación de hoy. No sé si tú quieras comentar algo más. Pues no, simplemente redondear, como les digo, el trasplante no es el rescate para nadie. El trasplante es la cereza del pastel, es la consolidación de un buen tratamiento bien llevado. Sí, eso es parte de una estrategia muy amplia, ¿no? No es solo esto, sino es toda una estrategia que incluye muchas acciones y que son parte de un plan, ¿no? Claro que sí. Bien. Chava, no sé si quieres agregar algo más. Pues nada más, como siempre lo hago, invitar a nuestros pacientes a que pregunten, que no se queden con dudas. Ellos deben de saber qué es su enfermedad, qué opciones de tratamiento tienen y hacia dónde lleva este tratamiento. Entonces yo siempre lo que les digo, tenemos la obligación los médicos y tienen el derecho los pacientes de conocer todas las opciones y que se las expliquemos. En el momento que yo les pueda brindar la información más amplia posible, yo se las estaré brindando, y cuando necesitemos de personas con una alta especialidad como la doctora Margarita, nos podremos apoyar con ellos para bajarles un poco más de información. Pero sí, esa es mi recomendación del día, que los pacientes no se queden con las dudas y sepan qué es su enfermedad y qué es su tratamiento, para que entendamos y podamos tener un éxito. Y por último, pues agradecerte muchísimo, Margarita, por este pequeño tiempo que nos brindas, este tema súper importante que ya tenemos pensado darlo, pero pues por la pandemia esto lo otro no podíamos, y hoy fue un tema muy nutrido. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias y un placer. Bueno, pues a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les recuerdo nuestras redes sociales, cancercentertec100.com, en la página web Cancer Center Tec 100, en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, también en YouTube, así nos encuentran. El correo electrónico, contacto@cancercentertec100.com, nuestro teléfono, el 442-215-0775, y el WhatsApp desde todo el mundo, el +52 442-670-0350. Los invito, nuestro próximo episodio será sobre cáncer de piel, con una gran invitada, también una dermatóloga que nos va a platicar un poco de este tema. Y doctora, te repito, muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos, y ojalá no sea la última vez que te veamos por este lugar. Pues gracias y hasta luego. Gracias por escuchar Vivir al 100 de Cancer Center Tec 100. Te esperamos en nuestro siguiente episodio.